Han pasado exactamente 40 años desde que un grupo de chicos valientes salió en busca del tesoro de Willy y el tuerto. Y la respuesta directa es que la mayoría de esas estrellas infantiles de los Goonies siguen brillando, cada una a su manera, con carreras llenas de aventuras, algunos altibajos y un lazo que el tiempo no ha podido romper. Sí, aquellos niños que nos hicieron soñar con piratas, trampas locas y la frase "los Goonies nunca se rinden", hoy son adultos de más de 50 años que han vivido sus propias búsquedas del tesoro en Hollywood y más allá. Imagínese por un segundo que usted es un niño en 1985, sentado en la sala oscura del cine con palomitas en la mano. La pantalla muestra a Mickey, con su inhalador y sus brackets, gritando emocionado mientras descubre el mapa antiguo. El grupo corre por cuevas húmedas, esquiva rocas gigantes, toca un órgano que abre puertas secretas y finalmente encuentra el barco pirata lleno de joyas. Esa escena final, cuando el barco sale a mar abierto y ellos gritan de alegría desde la playa, nos llenaba el corazón de pura esperanza y amistad. Hoy, 4 décadas después, esa misma energía de no rendirse sigue viva en cada uno de ellos. Algunos alcanzaron la fama mundial, otros enfrentaron tormentas personales, pero casi todos conservan esa chispa de los Goonies. Es como si la película les hubiera regalado un mapa real para navegar la vida adulta, lleno de curvas inesperadas, pero también de tesoros inesperados. La historia de estos chicos nos recuerda que las aventuras no terminan cuando crecemos, simplemente cambian de forma, y eso es lo que hace tan especial volver a mirar dónde están ahora. Hola, soy Laura, una apasionada del cine que creció viendo y reviviendo los Goonies una y otra vez. Me encanta cómo esta película captura esa mezcla perfecta de miedo, risa y amistad que todos sentimos desde niños. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, se preguntan qué pasó con esos rostros tan queridos y si la vida les trató bien después de tanta magia en la pantalla. Hoy vamos a explorar esos juntos, con cariño y sin complicaciones, como si estuviéramos charlando sentados en el sofá recordando viejos tiempos. Empecemos por el líder del grupo, Mikey Walsh, interpretado por Sean Astin. En la película era el niño asmático pero valiente que nunca perdía la fe. Hoy, con 54 años, Sean ha construido una carrera impresionante y variada. Lo recordamos como Sam en El Señor de los Anillos, donde cargaba con el anillo y el peso de la amistad. También apareció en Stranger Things como el simpático Bob Newby, un papel que parecía hecho para él porque sigue transmitiendo esa calidez de Mikey. Recientemente fue elegido presidente nacional del sindicato de actores, lo que muestra cuánto representa y define el mundo del cine. Está casado, tiene 3 hijos y sigue actuando con la misma pasión de siempre. Sean es prueba de que los soñadores persistentes terminan encontrando su propio tesoro. Su hermano mayor en la película Brand Walsh lo hacía Josh Brolin, aquel adolescente guapo y protector que al final se unía a la aventura. Josh hoy tiene 57 años y es uno de los actores más respetados de Hollywood. Lo hemos visto como el implacable Thanos en las películas de Avengers, como el político en Milk o en westerns intensos. Su carrera ha sido un sube y baja constante, pero siempre con papeles potentes que demuestran profundidad. En 2025 expresó cierta duda sobre una posible secuela de los Goonies, diciendo que no quería estropear el mundo mágico del original. Eso habla de cuánto quiere a esa película. Josh vive con su vida con intensidad, como Brand, protegiendo lo que ama. Ahora hablemos de Ke Huy Quan, que daba vida al ingenioso Data, el chico de origen asiático lleno de gadgets inventados. En 1985 era un niño de 14 años que nos hacía reír con sus trucos locos. Después de los Goonies e Indiana Jones y el Templo Maldito, pasó años alejado de los reflectores, pero en 2022 regresó con todo, en todo a la vez, en todas partes, ganando el Oscar al mejor actor de reparto. Fue un momento emotivo que hizo llorar a muchos fans, porque parecía que Data finalmente encontraba su gran tesoro. Hoy, con 54 años, Ke sigue activo. Apareció en la serie Loki, en Kung Fu Panda 4 poniendo voz, y en películas de acción como Love Hearts junto a su amigo Sean Astin. Su historia es una de las más inspiradoras, nunca se rindió y el universo le devolvió la oportunidad con creces. Corey Feldman era Clark Bocazas, el amigo parlanchín y bromista. Con 14 años ya tenía una energía imparable. Su carrera posterior fue complicada, vivió la fama temprana, problemas personales y luchas muy públicas. Hoy, a los 54 años, Corey sigue actuando.
Ha incursionado en la música como cantante y participó en los realities como Dancing with the Stars. A pesar de todo, mantiene un cariño enorme por los Goonies y por sus compañeros. Ha participado en reuniones y eventos celebrando los 40 años. Su camino nos recuerda que la vida no siempre es una aventura fácil, pero la amistad verdadera ayuda a seguir adelante. Jeff Cohen interpretaba a Lawrence, Gordy, el chico regordete y adorable que rompía todo sin querer, pero tenía un corazón enorme. Después de la película, Jeff decidió alejarse de la actuación cuando era adolescente. Estudió Derecho y se convirtió en un abogado exitoso en el mundo del entretenimiento. Hoy, con 51 años, sigue siendo ese Gordy simpático que todos queremos abrazar. Ha hecho apariciones especiales en reuniones del elenco y mantiene un perfil más bajo, disfrutando de una vida estable lejos de los flash. Su elección nos enseña que a veces el verdadero tesoro está en encontrar su propio camino, aunque sea diferente al que imaginábamos. Kerry Green era Andrea o Andy, la chica guapa y valiente que se unía al grupo. Con 18 años en el rodaje transmitía frescura y coraje. Después de los Goonies actuó en otras películas de los 80, pero con el tiempo prefirió una vida más tranquila. Hoy con 58 años, Kerry se dedica a otras pasiones, lejos del centro de atención, pero siempre con cariño hacia esa experiencia juvenil. Su historia muestra que no todos buscan la fama eterna, algunos encuentran felicidad en la sencillez. Martha Plimpton daba vida a Stephanie o Steph, la amiga sarcástica y lista que no se dejaba intimidar. Con 15 años ya tenía una presencia fuerte. Martha ha tenido una carrera sólida en el teatro, televisión y cine. Ganó un Emmy por su trabajo en series como The Good Wife y sigue actuando con talento y carácter. Hoy, con 55 años, Martha participa en reuniones de elenco y habla con cariño de sus compañeros. Su trayectoria nos dice que la inteligencia y la autenticidad siempre encuentran su lugar. Además de los 7 principales, recordemos a otros que formaron parte de la pandilla. Robert Davi y Joe Pantoliano eran los hermanos Fratelli, los villanos divertidos. Ambos siguen en la industria con carreras largas y respetadas. Lamentablemente algunos ya no están. Annie Ramsey, que era la mamá Fratelli, y John Matuszak, el inolvidable Slot, nos dejaron hace años, pero sus interpretaciones siguen vivas en nuestras memorias.